hoy en día, por lo menos yo veo, ¿no? Te dicen, lleva mi curso y con esto vas a poder tratar y eliminar la ansiedad en 5 pasos. Yo he tenido consultantes, pacientes que han llegado después de haber experimentado esto que tú refieres, ¿no? Personas que quieren sanar con la imposición de mano, personas que los hacen entrar en trances para, no sé, convulsionar y sacarles el demonio. O estas personas que se ufanan de ser poderosas y que de forma masiva empiezan a, no sé, pues a querer sanar a todo el mundo, ¿no? Como si fuesen dioses. Pues cuidado, porque la ansiedad no se trata de esa manera. Es una farsa, es algo que no deberíamos permitir, y mucho menos los coaches. El coach es el entrenador, el que trabaja a nivel más conductual, pero no trata problemas psicológicos o clínicos. Para tratar un problema psicológico como la ansiedad, tienes que ser un psicólogo clínico con preparación en psicoterapia. Hola, bienvenidos a Clapsy, tu canal en donde vamos a hablar de diferentes temas relacionados a la salud mental. Me presento, soy el psicólogo Marcos y el día de hoy trataremos un tema el cual nos angustia o nos ha angustiado a varios de nosotros, que es la ansiedad. Doy un aviso que si es que en algún momento de esta charla te sientes identificado con alguna señal, con alguna experiencia y sientes que necesitas ayuda, busca a un profesional de confianza. El día de hoy nos acompaña un psicólogo con larga trayectoria, como lo es el psicólogo Abel. ¿Qué tal, Abel? Un gusto. Un gusto, Marco. Gracias. Gracias. Abel, cuéntame un poco. ¿Por qué hablar de ansiedad? ¿Por qué es tan importante el tema de la ansiedad, tocarlo, tratarlo y desarrollarlo en esta pequeña charla que vamos a tener? Bueno, para empezar, hoy en día sabemos que la ansiedad está incrementando pues en la sociedad. Vemos cada vez más casos, no solo de ansiedad, de depresión. ¿Y por qué abordar la ansiedad en clase? ¿Por qué Clapsy lanza este primer programa con este título tan importante? Pues porque es importante que la gente conozca y sepa que la ansiedad no es señal de debilidad, sino es un aviso. Es un aviso de que tienes que hacer algo, tienes que empezar a trabajar en ti, tienes que empezar a ver qué cosa es lo que tengo que mirar hacia adentro. ¿Qué señal, qué signo? Es como la fiebre, por ejemplo. Cuando uno tiene fiebre es porque algo está pasando en mi organismo. Entonces la fiebre te indica, es un indicador de que hay una infección en alguna parte de tu cuerpo, ¿cierto? Ok, la ansiedad es también parecida a esto. La ansiedad o la sintomatología ansiosa es ese indicador que nos dice, hey, alto, tienes que mirar hacia adentro, tienes que ver qué está pasando, qué te está generando toda esta sintomatología ansiosa. Ok, entonces, si comparamos a la ansiedad como una fiebre, entonces podemos decir que hay una ansiedad normal, quizás adaptativa, quizás que permite al cuerpo no enfrentar ciertas cosas. Pero entonces, ¿cómo yo la diferencio de una ansiedad más sintomática, más problemática, diríamos hasta patológica, ¿no? Bueno, definitivamente utilizamos el término ansiedad como para referirnos a estados de nerviosismo o de preocupación. Pero la ansiedad como tal, la ansiedad clínica, pues tiene 3 señales básicas, ¿no? Desde mi punto de vista, pues una es la persistencia. Esto significa de que no es algo que te pasa en el día y que, ay, estoy ansioso porque algo me pasa. No. Es una sintomatología que tiene una duración de semanas, de meses, ¿no? El otro indicador sería el impacto. ¿Cómo es que impacta en tu vida diaria? Y esto obviamente impacta en tus relaciones interpersonales, impacta en tu trabajo, en tus estudios, en la vida social, ¿no? Y finalmente la sintomatología física, que puede ir desde un pues insomnio, ¿no? Un problema para dormir, hasta un ataque de pánico. Muchos de mis pacientes llegan a consulta diciéndome, fui al hospital, fui por emergencia, y el médico me vio y me dijo que no tenía nada, pero yo me faltaba el aire o mi corazón pensaba que me iba a dar un ataque y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de sintomatología física.
cuando impacta en tu vida diaria y cuando pues, el tiempo de la sintomatología es de semanas o meses. Correcto. Entonces, hay varias señales las cuales me indican a mí que posiblemente padezca yo ansiedad. Creo que a veces, mientras escuchamos experiencias, podemos decirnos, ok, sí tengo. A ver, cuéntame o nos cuentas una experiencia de algún paciente que hayas tenido, evidentemente respetando su confidencialidad, una experiencia en donde nos permita a nosotros determinar, ¿no? O detectar ciertas señales para decir, ok, tengo que estar alerta con esta y esta y esta. Bueno, a ver, específicamente de un paciente no te voy a contar, pero sí de probablemente algunos pacientes que han venido con esa sintomatología, como por ejemplo te decía, estos pacientes que llegan después de haber ido a emergencia por un problema de respiración, no podían inhalar profundo, otros que sentían opresión en el pecho, taquicardias, que pensaban que les iba a dar un ataque cardíaco. Pacientes que he tenido, pues que han tenido mucha rumia mental, muchas ideas, ¿no? O te podría contar también una experiencia un poco más adelante, porque también quien les habla también ha tenido episodios ansiosos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso. A ver, podríamos también hablar de estas personas que llegan a tu consulta y que tienen pues mucha inseguridad, falta de control, que piensan que se van a morir o que se van a volver locos, ¿no? Por todo lo que están viviendo, todo lo que les está pasando. O madres de familia que están atendiendo a sus hijos y que piensan de que no son capaces de lograr sus metas o que sean buenas madres o que sean buenos padres, ¿no? Entonces, la ansiedad en realidad tiene muchos componentes, ¿no? Y dentro de ellos, o sea, uno de ellos es las sensaciones que aparecen en el cuerpo, pero también las ideas irracionales, los pensamientos de visión catastrófica que muchas veces hacen que las personas empiecen a sentirse mal, ¿no? Y con toda esa sintomatología que ya te he explicado. Ok, entonces, desde tu punto de vista, quiero entender cuándo es momento ya de acudir a terapia. Pues desde mi experiencia, lo más pronto posible, ¿no? No esperar más de 2 semanas, por ejemplo, con la sintomatología. ¿No? Si aparece esta sintomatología en la que no puedes respirar, en la que tienes ideas negativas, o estás visualizando futuros negativos, o estás teniendo digamos, mucho nerviosismo en el cuerpo, no puedes dormir, miedos que aparecen, ¿no? Y que estos son de la nada, o sea, absurdos, no hay una causa real, cuando no hay una causa real, pero hay una sintomatología que el cuerpo la expresa, entonces no esperes más de 2 semanas en esto. Ya antes de las 2 semanas, o sea, tienes que acudir a un terapeuta, a un psicólogo clínico, experimentado y que conozca de psicoterapia. No cualquier psicólogo pues es psicoterapeuta. Eso me gustaría que quede clarísimo, ¿no? O sea, podemos ser psicólogos, pero si no hemos seguido alguna especialización, algunos estudios de psicoterapia, entonces cuidado, ¿no? Eso, y pues ir a terapia no es, como lo dije inicialmente, no es de débiles, todo lo contrario, o sea, es una habilidad, es una capacidad de reconocer que necesito ayuda. Pues ha pasado en mí, yo tengo más de 25 años como psicólogo y en la época de pandemia, pues sí, tuve episodios ansiosos y tuve que acudir a terapia y me ayudó muchísimo. Yo como psicólogo no es que puedo tratarme, claro, apliqué todas las técnicas que enseño, pero me ayudó mucho el terapeuta. Ok, entonces es un trabajo conjunto de un esfuerzo personal propio como del terapeuta, quiero entenderlo. Y sé que esta pregunta puede sonar controversial, pero hablas de personas experimentadas para tratar el tema de la ansiedad. Pero hoy en día, por lo menos yo veo, ¿no?, que te venden coachings, que te venden personas las cuales te dicen, lleva mi curso y con esto vas a poder tratar y eliminar la ansiedad en 5 pasos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, lo voy a decir educadamente, ¿no? Okay. Porque en realidad esto deja mucho que desear. Muchas personas, yo he tenido consultantes, pacientes,
que han llegado después de haber experimentado esto que tú refieres, ¿no? Personas que quieren sanar con la imposición de mano, personas que los hacen entrar en trances para, no sé, convulsionar y sacarles el demonio, o estas personas que se ufanan de ser poderosas y que de forma masiva empiezan a, no sé, pues a querer sanar a todo el mundo, ¿no? Como si fuesen dioses. Pues cuidado, porque la ansiedad no se trata de esa manera. No, o sea, esto es, a ver, antiético, es una farsa, es algo que no deberíamos permitir, y mucho menos los coaches, con el respeto que me merecen, porque también he seguido capacitación en coach ontológico, en coach ejecutivo. Pues el coach es el entrenador, el que trabaja a nivel más conductual, pero no trata problemas psicológicos o clínicos. Para tratar un problema psicológico como la ansiedad, tienes que ser un psicólogo clínico con preparación en psicoterapia. Y más aún, si has trabajado muchísimo en este tema, entonces con mucha mayor razón. Sé que seguramente quienes nos escuchan, algunos padecen o han padecido ansiedad, y has hablado sobre ciertas técnicas que pueden emplear. Evidentemente eso no es terapia, pero para ese momento en donde una persona sienta mucha ansiedad, ¿qué técnica sugieres tú que quizás en la cotidianidad podrían utilizar, emplear? Si nos pudieras compartir alguna. Entiendo de que lo que me preguntas es, o sea, una persona que ya padece ansiedad, que ha sido diagnosticada y que de pronto le sobrevienen ataques de ansiedad, ¿qué podría hacer en ese momento? Correcto. Bueno, quiero que se entienda que lo que voy a decir o lo que voy a hacer en este momento pues es una partecita de lo que hacemos en psicoterapia. No es que esta es la fórmula mágica para que todos, o sea, puedan superar su ansiedad, ¿no? Que no es así. Por ejemplo, utilizamos mucho las técnicas de respiración. Respiración, yo pues estoy siguiendo una formación en psicoterapia corporal integrativa, ¿no? Y en esta formación de psicoterapia corporal integrativa utilizamos mucho el masaje corporal, utilizamos mucho el trabajo con la respiración, ¿no? Tipos de respiración. Por ejemplo, hace poco un familiar mío estuvo con un problema de ansiedad, ¿no? En ese momento, un episodio, o sea, una crisis, le vino una crisis ansiosa en ese momento. Entonces le dije, pues, recuéstate, empieza a respirar, ¿no? Inhala profundo, exhala, y al exhalar, pues le hacía masaje diafragmático. Yo le hacía el masaje diafragmático, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica que utilizo también para ayudar a estas personas, ¿no? Sentía que no le entraba el aire, entonces trabajé también toda la parte torácica, ¿no? Entonces inhalaba, exhalaba, pero con ejercicio torácico, ¿no? Algo que también pueden hacer en casa, cuando yo, por ejemplo, padecí este episodio ansioso que te estoy refiriendo, pues utilicé la relajación progresiva de Jacobson, que la utilizamos los psicólogos, que es tensionar y relajar, ¿no? Es inhalar, tomar aire, tensionar grupos musculares, ¿no? Que pueden empezar por brazos, hombros, cuello, mandíbula, músculos del rostro, ¿no? Y luego bajamos a pecho, espalda, abdomen, glúteos, piernas, pies, ¿no? Tensionar por 10 segundos y relajar por 20 segundos, ¿no? Esta es una técnica que también la utilizamos. A mí particularmente me ayudó muchísimo ese momento que estuve con toda esa crisis y calmó mi ansiedad, ¿no? También la respiración, ¿no? O sea, inhalar profundo y, o sea, en otras palabras, cuando uno está con la crisis ansiosa, la respiración es como... Entonces la idea es acompañar, o sea, ralentizar la respiración, pero que la exhalación sea más larga que la inhalación, ¿no? Tratar de que la exhalación sea más larga que la exhalación. A ver, por ejemplo, las personas que padecen ansiedad también sienten que no les entra mucho aire, ¿no? Entonces, el provocar la tos, ¿no? Es como, ¿cómo te provoca la tos? Bueno, voy a hacer, espero que no se note feo, pero es como, ¿no? Inhalo, exhalo.
Ok. ¿Me entiendes? O sea, de por sí me va a provocar la tos. Pero ¿qué pasa? Cuando hago esto, entonces mi diafragma se va relajando. O también preparar una solución de agua con un poco de sal y azúcar, tomarla para provocar el vómito. Vomitar. Vomitar, ¿no? Vomitar o hacer arcadas, ¿no? Hacer arcadas, porque eso también, después de eso, obviamente, el diafragma se relaja y la circulación de aire es mayor. Ok, entiendo que podemos todo lo que tú has dicho aplicarlo en mi cotidianidad de mi día a día, si presentar un momento de ansiedad. Que ya de por sí aplicar esto podría ser una señal de que algo no está bien conmigo mismo y debería contemplar la idea de ir a terapia. Por supuesto. Claro, o sea, lo que yo estoy haciendo es simplemente atacar la sintomatología. Atacas el síntoma, más no solucionas el problema. Exactamente. No con lo que tú me has dicho ahorita puedo decir, ok, cada vez que se me presente un momento de ansiedad, lo voy a aplicar y me voy a sentir bien en ese momento. No soluciono nada. No, no solucionas nada. O sea, solucionas el momento, calmas, bajas los niveles, ¿no? Pero no solucionas realmente el problema. Okay. Como te lo dije inicialmente, o sea, la ansiedad lo que busca, es el aviso que te dice, hey, párale, tienes que hacer algo por tu vida, algo no estás haciendo bien o te estás olvidando de algo, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, te cuento un caso así, reciente, ¿no? Llega la paciente con ardor en el abdomen, ¿no? Dolor en la espalda, sentía presión en la garganta, ¿no? Toda una sintomatología, ¿no? Entonces me dice que esto le vino a raíz de una situación que vivió en un curso al que fue, y pasa de que aquí en este curso pues ella sintió que la gente la rechazaba, ¿no? Se sintió rechazada. Okay. Y entonces lo que ella hizo fue aislarse. Pero haciendo todo el estudio, toda la anamnesis, toda la historia psicológica de la paciente, pues así ha sido en su vida, desde pequeña. ¿Por qué? Porque de niña le hicieron bullying, porque de niña tuvo una familia disfuncional, ¿no? Sufrió mucho maltrato. Entonces su mecanismo de defensa o su patrón de supervivencia pues fue defenderse, estar siempre a la defensiva. Pero eso la pone muy rígida, la hermetiza, y entonces una persona que toda su vida ha vivido con esa rigidez en su cuerpo, lógicamente va a afectar diferentes partes de su cuerpo. Entonces eso que va a generar en ella, pues mucho dolor, mucho malestar y toda la sintomatología ansiosa que aparece allí. Y esto sumado a su aislamiento, pues nada, no soluciona absolutamente nada. Pero lo importante aquí fue que tomó conciencia, se dio cuenta de que esta actitud y todo esto que ella ha venido haciendo durante años, lo único que ha generado ha sido pues tensionarse más, dañarse más, y pues ahora tiene que dejar de esos patrones de supervivencia por patrones de vivencia que le permitan a ella fluir en la vida de una manera mucho más sana. Aquí hay un punto importante. Lo que hizo de niña, pues lo sigue siendo de adulta. Está trayéndolo del pasado al presente, o sea, piensa de que todavía le van a hacer daño. Entonces lo que tenemos que hacer es que entienda esta persona que ya no está en esa época, ya no está en el colegio con estas niñas que le hacían el bullying, ya no está con esas personas que la maltrataban, sino que ahora está en una situación distinta. Y ya no es una niña, es una adulta. Entonces, desde la terapia gestáltica, desde la terapia de transformación reparativa reconstructiva, lo que hacemos es convertir a niños en adultos. Crecer, dejar atrás los miedos del pasado y enfrentarlos con las herramientas que voy a adquirir en el presente. ¿Algo así? Sí. Y para eso, lo que hace un terapeuta gestáltico es ayudar, acompañar al consultante para que utilice sus propios recursos y pueda afrontar la situación de la mejor manera posible. Y esto lo tomamos de la autorregulación organísmica. Tú te has preguntado por qué un perrito, por ejemplo, cuando tiene indigestión, come pasto. No.
¿Por qué? Pues esa misma pregunta yo les hacía a mis estudiantes de psicoterapia Gestalt y también doy la formación a nivel virtual y tengo estudiantes de Puerto Rico, de Panamá, de diferentes sitios, ¿no? Entonces, y les preguntaba, oye, aquí en mi país cuando un perrito está mal, pues come gras, come pasto, ¿no? En su país, ¿cómo hacen los perritos cuando están mal, ¿no? Igualito, me decían, igual, también comen pasto, ¿no? También comen gras. Pues si yo les preguntaba, ¿y ustedes saben por qué? O sea, ¿quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a estos animalitos a purgarse con este vegetal? Nada, eso es instintivo. Entonces, eso nos dice también que el cuerpo tiene la capacidad de sanar. El ser humano y los animalitos tienen la capacidad de sanarse a sí mismos. A esto, desde el enfoque gestáltico, le llamamos autorregulación organísmica. O sea, podemos autorregularnos organísmicamente. Y por esa misma razón, un terapeuta no te da consejos. Un terapeuta no te dice qué es lo que tienes que hacer para sanar. Un terapeuta hace que tú te des cuenta de cómo tienes que hacer para salir de esta situación. Ok, entonces ya me di cuenta de lo que tengo, por así decirlo. Voy a terapia. ¿La ansiedad tiene cura? ¿Puedo curarme totalmente de la ansiedad? Aplicando todo lo que tú has mencionado, darme cuenta, trabajar en eso constantemente, yendo a terapia. ¿Pero tiene cura? Yo puedo decir, de acá más o menos, no sé, 2 meses de terapia, voy a estar totalmente funcional y ya no voy a tener ansiedad. Bueno, esta pregunta la respondería dependiendo de a qué le llamas cura, ¿no? Si tú piensas que la cura es ya no voy a tener ansiedad, ya no voy a tener tristeza, depresión, no voy a tener absolutamente nada, pues fatal, porque ese no es el concepto de cura, ¿no? Sin embargo, sí te puedo decir de que estos recursos te van a permitir afrontar diferentes situaciones que puedan generar episodios ansiosos, que puedan generar episodios depresivos, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir es que la persona que llega, que hace psicoterapia, puede superar esa situación, esa sintomatología, puede bajar esos niveles, ¿no?, de ansiedad, puede funcionar en la vida de manera regular, ¿no? Pero un ser humano, o sea, ni siquiera yo, que también he padecido la ansiedad o el episodio ansioso, que me he sometido a terapia, no podría decir de que ya estoy libre, ya nunca más me va a volver la ansiedad. No sé, probablemente frente a la muerte de un ser querido, frente a un accidente. Ahora último que ha pasado, ¿no?, que mi nieta se ha accidentado, se ha fracturado la tibia, es una pequeña de 3 añitos, pues me he visto muy vulnerable, me he sentido muy vulnerable. Y sí, bueno, como psicoterapeuta también yo tengo una supervisora, Lisette, me va a ver seguramente ahí Lisette de México, gracias. Pues también acudo a ella cuando necesito y esto pues me ayuda mucho. Y entonces a raíz de este accidente que ha pasado hace 2 semanas, pues hace una semana yo he tenido mi sesión con Lisette, que es mi supervisora, y pues me ha ayudado mucho a tomar conciencia de algunas cosas, porque esa situación generó en mí un miedo. Y entonces cuando lo llevé a terapia, wow, o sea, qué lindo, qué bueno que fue, porque esto me ayudó a entender cosas, ¿no? Y que todo fue producto de esa situación dolorosa que he vivido, ¿no? Entonces la terapia, más que curar algo, es acompañar a la persona a quien padece, brindarle herramientas para que pueda afrontarlo y evidentemente si es que en algún futuro vivencia algo similar, vivencia otra situación complicada, pueda afrontarlo de una forma más eficiente. Efectivamente. Sí. Ok. A ver, yo he ido recolectando preguntas que en las redes sociales a veces suelen colocar, ¿no? Así que me gustaría hacerte algunas. No sé si estás de acuerdo. Adelante. Ok. Por ejemplo, en relaciones, en parejas. ¿Cómo acompañar a mi pareja si es que tiene ansiedad? ¿Qué hago? Se coloca muy ansiosa, me preocupa y me dice dónde estoy, con quién estoy, cuándo salgo, porque me puede pasar algo, porque confía en mí, pero no confía en los demás. ¿Qué piensas? Bueno, lo primero que les diría es
informarse acerca de la ansiedad, ¿no? O sea, conocer. O sea, si ya sabes que tu pareja padece un trastorno ansioso o tiene episodios ansiosos, entonces es importante que tú como su pareja pues conozcas un poco de esto, ¿no? Informarte o en algún momento ir donde su psicoterapeuta, ¿no? Atiendo también personas, parejas, ¿no? Okay. Y pues por ejemplo, te digo, la pareja llega a consulta, él sabe que ella tiene ansiedad, está en tratamiento, no conmigo, con otra psicóloga, y pues en la sesión también expresan, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Y pues allí también lo que se hace es preguntarle a él, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes tú con esto que está pasando, con esto que te está diciendo? ¿Qué pasa contigo, no? Y entonces ahí también aparecen en él algunas situaciones, algunas experiencias, algunas vivencias que no favorecen muchas veces, ¿no?, la convivencia. Entonces es importante que ambos, o sea, reconozcan en ellos lo que viven, lo que pasan, lo que experimentan. Con esto lo que te quiero decir es que la comunicación aquí es básica, es importante. O sea, y el peor error que podríamos cometer como pareja es querer yo sanar a mi pareja ansiosa. O sea, yo como pareja querer, o sea, no sé, pues ayudarla a superar su problema, ¿no? Y esto no se da así, no se da así. Lo único que puedes hacer es entender, comprender la situación de tu pareja, ¿no? Sostener lo que puedas sostener y lo que no puedas sostener, pues llevarlo a terapia también para que el terapeuta te ayude a entender esta situación y pues salir adelante juntos, ¿no? Pero definitivamente, o sea, el acompañamiento terapéutico tiene que ser necesario allí, no solamente el individual, sino el de pareja. A ver, siguiente pregunta. La ansiedad, me comentaste que viviste un momento bastante fuerte, pero también acá preguntaron, ¿no?, si la ansiedad te hace evitar cosas importantes en la vida, ¿no? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Qué hicieron? Tu caso, ¿qué hiciste? No podía trabajar, definitivamente, o sea, no podía. Había mucha rumia en mi cabeza. Pues todo esto fue producto de la pandemia. Pasa que cuando llegó la pandemia, yo tenía un hijo en Estados Unidos. Mi hijo estaba trabajando allá por un tiempo y justo digamos, semanas antes de que él ya vuelva aquí a Perú, pues declaran cierre de los aeropuertos por la pandemia en todo el mundo, ¿no? Entonces mi hijo se tuvo que quedar en Estados Unidos y pues a mí me angustió mucho eso, ¿no? No sabía cómo ayudar y bueno, y todos hemos vivido ese momento pues de incertidumbre increíble. La incertidumbre es realmente lo que mata. Para esto yo había hecho mala fuerza y en esa mala fuerza empezó un dolor en mi espalda, ¿no? Tuve un dolor fuerte en mi espalda. Y cuando llegó la noche no podía respirar, o sea, tomaba aire y me dolía la espalda. Entonces eso hizo que desencadenara, o sea, una crisis en mí, porque me empecé a desesperar, ¿no? Me empecé a desesperar en ese momento. Y en esa desesperación, pues recurrir a los recursos que tenía, los propios recursos, ¿no? Y es allí donde te digo que empecé o sea, 1, 2 de la mañana que no podía hacer nada, pues o dormir, pues empecé a aplicar respiración, tensión, distensión, y eso me ayudó un poco. Pero allí empezó mi episodio ansioso. Y yo me decía a mí mismo, ¿no? Wow, o sea, esto me está pasando, o sea, a mi edad, y a mí, que soy psicólogo, pues, y qué bueno que me pasó eso, qué bueno, digo, porque pude vivir en carne propia lo que viven mis pacientes. Y realmente, o sea, no es que
No es que ya, oye, respira, ya, contrólate, deja de pensar en eso, no pasa nada. No, compadre, o sea, esto es serio, o sea, es algo incontrolable en ese momento de crisis, ¿no? Pero sí, si lo trabajas, si empiezas, entonces yo empecé a hacer todo, hasta, te digo, desde llamar a una psicoterapeuta para que me ayude, hasta abrazar árboles, ¿eh? Bueno, yo soy psicoterapeuta integrativo, holístico, pues humanista, entonces creo en toda esa energía y me gusta y me ayudó muchísimo a abrazar árboles, me ayudó muchísimo a salir a correr, me ayudó muchísimo a expresar lo que sentía, me ayudó muchísimo a hacer regresión, o sea, todo eso, pues la ansiedad vino para eso, ¿no? Para decirme, oye, ¿no? Mira que hay un tema pendiente y tienes que trabajarlo. ¿Es hacer todo eso a pesar de que me estoy sintiendo mal? Es decir, dices, hago cosas, salgo a correr, hago cosas que me gustan, en tu caso abrazo árboles. Es hacerlo a pesar de yo estar sintiéndome en ese momento muy mal, terrible, porque sabemos que la ansiedad pues, se relaciona, digamos, también con temas de tristeza profunda. Es hacerlo a pesar de yo sentirme mal, no querer levantarme ni siquiera, digamos, de la cama. Sí, mira, te explico. Nosotros estamos constituidos por el 70% de agua, líquido, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agua no se mueve y se queda estancada? Pues se estanca. Claro, y si se estanca mucho tiempo, ¿qué pasa con el agua? Pues le salen quizás esos hongos, ¿no? Exacto, bueno, se pudre. Okay. Se pudre, efectivamente. Si no te mueves, si no te activas, a pesar de la ansiedad, a pesar de lo que tengas, te pudres, o sea, te enfermas más. Es moverse, o sea, es hacer algo. Entonces, eso empecé a hacer yo. O sea, es moverse a pesar de esto, a pesar de la desidia, la falta de ánimo, la desmotivación, o sea, vamos, o sea, claro, y es que algunas personas, o sea, es como que quieren morir, ¿no? Quieren morir con esto, ¿no? Pues, nada, o sea, ¿qué podemos hacer aquí, no? Bueno, de pronto el soporte familiar podría ayudar mucho, ¿no? Ese soporte familiar para, en este momento de crisis, pues alentar un poco, animar un poco, acompañar, para movilizar a esta persona, ¿no? Pero si tienes la capacidad de moverte y decir, bueno, voy a hacerlo, a pesar de que no tengo ganas de hacerlo, pero voy a hacerlo, pues nada, hazlo, o sea, muévete, ¿no? Salta, sal a caminar, a correr, habla, expresa. Yo, por ejemplo, grababa todo lo que sentía, lo grababa, ¿no? Y después me escuchaba y me preguntaba, ¿y para qué me está pasando esto? ¿No? Entonces eso me ayudó mucho también. Esperemos que todo lo que tú hayas dicho, quienes lo escuchen puedan por lo menos tomar un poquito de nota, ¿no? Y decir, si bien me siento mal, no por estar mal, voy a dejar de hacer todas las cosas que antes me gustaban. O por lo menos me voy a quedar totalmente inmóvil porque no me quiero poder. Abel, ¿crees tú que las redes sociales perjudican? Por ejemplo, a veces yo me quedo hasta tarde, quizás con unos trabajos, pero digo, me voy a distraer un rato, agarro mi teléfono, entro a TikTok, entro a Instagram, Facebook, y ahí me quedo un buen rato. De la nada pasó media hora y estuve ahí, scrolleando. ¿Crees que tenga que ver algo con el tema de la ansiedad? ¿Lo relacionas por ahí? Mira, a ver, estar con un teléfono móvil, ¿no? A una distancia determinada, tienes que imaginarte tú que es como estar con un foco que se prende y se apaga, ¿no? Así, ¿no? Imagínate tú, mirando un foco que se prende y se apaga constantemente. Yo creo que todo el mundo se daría cuenta de que afecta definitivamente esto, ¿no? Tu cerebro, tu organismo, tu visión. Y lógicamente, esto va a contribuir a toda esa sintomatología ansiosa. O sea, definitivamente, si una persona padece de ansiedad, el estar muy pegoteado al móvil o a las pantallas, pues nada, va a generar más ansiedad. Sí, peor aún, si tienes insomnio y estás hasta última hora, o sea, hasta la última hora de la noche con el móvil o con el televisor, peor todavía, ¿no? Porque para que se segregue la melatonina, que es la que nos ayuda a conciliar el sueño, es necesario la oscuridad.
Cuando, claro, porque el móvil, esa luz azul que bota, no deja que tu cerebro secrete esta melatonina. Entonces, nada, simple y llanamente lo que va a pasar es más insomnio, más ansiedad, más sintomatología. Pero quienes lo utilizan, digamos, en las noches, lo utilizan también como acompañamiento. Por ejemplo, el hecho, quien tiene insomnio, entonces es muy perjudicial que diga, no puedo dormir, por ende voy a estar un rato en mi teléfono mirando cosas. Entonces es perjudicial yo quedarme viendo, porque según lo que tú me dices, no me va a poder dejar dormir. Entonces es como contraproducente. Si bien estoy utilizando el teléfono para un poquito distraerme, no voy a conseguir de alguna otra forma quedarme dormido. ¿Qué alternativa consigo entonces? Claro, ahí vamos, ¿no? Y es que si tú piensas que la única alternativa es el móvil, pues lógicamente no vas a mirar más allá de esto. Pero hay otras alternativas, la lectura, por ejemplo. Hay otras alternativas, el escuchar un poco de música o escuchar un audiolibro, ¿no? O cosas como estas que podrían ayudarte muchísimo a dejar las pantallas. Lo que pasa es que estamos normalizando demasiado el uso del teléfono móvil. Ayer estuve en una charla en un jardín carrusel y pues esta charla justamente trabajábamos el tema del uso de los teléfonos celulares, ¿no? Y fue lindo porque los padres hicieron todo un trabajo, ¿no? Yo simplemente les puse patrones perjudiciales, ¿no? Patrones perjudiciales respecto al uso del móvil, ¿no? Que generan consecuencias definitivamente negativas, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es utilizar el móvil como chupete emocional, ¿no? Claro, o sea, el niño o la niña está ahí, ay, no molestes, ya toma, ¿no? Claro, y lo estamos enchufando al móvil, al pequeño, a la pequeña, y no nos estamos dando cuenta del daño tremendo que les estamos haciendo, porque mañana más tarde, y no lo negarán los padres que tienen hijos adolescentes, que estarán diciendo, ya, pues hijo, deja el celular, ¿hasta qué hora, no? Pero claro, si de pequeños, o sea, tú le enchufabas el móvil, ¿no? Se lo ponías como estímulo, ¿no? O peor aún, cuando llegan los papás, llegan a casa y dicen, bueno, es el único momento que tengo para ver mi celular. ¿Y los hijos qué? ¿No? Claro, porque ahora creo que se ve mucho cómo los niños no se despegan del celular y se enojan y se frustran. Tú le quitas un ratito y ya están desesperados en qué hacer. Y creo que los padres solamente han encontrado esta fórmula, ¿no? De toma, te doy el teléfono y tú ya te quedas muy tranquilito. Y el niño genera, creo que esta ansiedad de decir a dónde fue el teléfono. Y ya no a dónde se fue el padre, sino a dónde se fue el teléfono. Así es. Entonces, ¿cómo separo al niño del celular? ¿Cómo hago que disminuya esa ansiedad de tener a la mano la tablet? Fíjate que es más fácil que el adulto. O sea, trabajar con el niño es más fácil con el adulto. El niño te imita. El niño es como una esponjita que absorbe, que aprende de lo que tú haces. Entonces, lo primero que los padres tendrían que hacer es dejar el móvil, ¿no? Implementar en casa una canastita. Implementar en casa una canastita que diga, cuando ingresemos a casa, dejamos el móvil. Ok, ya, que tienes que utilizarlo, ok, pero prográmate. Pon un horario, ¿no? Ya, de tal hora a tal hora, y que en ese horario no se vean afectados tus hijos, que no se vea afectada tu pareja. Entonces, eso va a ayudar muchísimo a regular este aparato, ¿no? Y pues empezar a trabajar en cosas que hacíamos antes, ¿no? Los cuentos, los casinos, el monopolio, inventarse un jueguito allí, por allá, o sea, tantas cosas que se pueden... Y hoy en día, pues, hay muchos libros, mucha información que nos puede dar ideas, ¿no? Ahora te decía yo que mi nieta se fracturó la tibia, Claro. ¿no? Pues nada, hemos hecho juguetes de cartón, hemos hecho muchísimas actividades con pelotitas de tenis de mesa. Wow, o sea, también nos ha ayudado muchísimo a cambiar algunas cosas en casa, ¿no? Entonces, siempre hay tiempo. Esa excusa de decir nunca hay tiempo para los niños es falsa, ¿no? Porque eres psicólogo, tienes tu propio consultorio, atiendes seguramente bastantes pacientes y aún así te das tiempo para armar jueguitos con tu nieta. Sí, me encanta eso. No Entonces, solo para armar jueguitos con mi nieta, no hay tiempo para construir este centro maravilloso que es CLAPSI,
me doy tiempo para hacer mis capacitaciones. Justo el miércoles me voy a Lima a ya estoy en mi segundo año de formación en terapia corporal integrativa. Allá nos vamos a ver con nuestros maestros, con nuestros compañeros. Me doy tiempo para mí, ¿no? Entonces, nada, o sea, tenemos que hacer eso para estar en equilibrio, ¿no? Abel, si pudieras, para quizás cerrar esto, una frase, un eslogan o algo que te nazca decir, como para dar un cierre a todo esto con el tema de la ansiedad, ¿qué dirías? Bueno, las personas que nos escuchan, sobre todo aquellas que han padecido episodios ansiosos, situaciones de ansiedad, pues yo les diría, no tengan miedo de esto, de decirlo, de expresarlo. No es sinónimo de debilidad, todo lo contrario. Somos seres humanos y a todos nos puede pasar. No existe un ser humano que no padezca de algo, no existe un ser humano intachable o protegido de todo, ¿no? Entonces a todos nos puede pasar esto. Entonces mi mensaje es que se carguen de esa energía para poder afrontar esta situación solicitando ayuda, pidiendo ayuda, diciéndolo, expresándolo, no callándolo, porque mientras más lo callas, la ansiedad crece más. Y entender que la ansiedad no ha venido a matarte, la ansiedad ha venido a traerte un mensaje. Y por lo general ese mensaje es: ámate, mírate con amor, mírate con compasión. Te estás juzgando demasiado, te estás haciendo mucho daño o no te estás mirando. Eso. Muchas gracias, Abel, por venir. Tu mensaje ha sido bastante bonito. Ver a la ansiedad como una señal, tanto de amarnos con nosotros mismos, pero como una señal también de alerta de que tenemos que trabajar algo en nosotros. Y el pedir ayuda, que es algo que deberíamos todos normalizar, porque ahora creo que el encerrarnos en nosotros mismos se ha vuelto bastante común, pero está bien pedir ayuda, está bien decir, me siento mal. Entonces, cerramos con eso y agradecer quizás a todos los que nos han escuchado, agradecer a CLAPSI, al director Abel por permitirnos esta agradable charla y nos vemos en el siguiente episodio que seguramente ya les haremos saber llegar cuándo es y cualquier cosita en las redes nos tienen a su disposición. Así que nuevamente agradecer a Abel por su compañía y a ustedes por escucharnos. Hasta luego.